Mi nombre es Hugo García y en esta ocasión vamos a continuar nuestro estudio bíblico sobre la presunción con el tema específico de la presunción en la iglesia. Con esto no me refiero a la presunción mundana que puede ocurrir en la iglesia como en cualquier otra parte y que ya vimos en el programa anterior, sino a la presunción que tiene que ver con la vida de la iglesia específicamente. Vamos a repasar primero un poco de lo que vimos la vez pasada. En nuestro programa anterior dijimos que la Biblia no considera que presumir sea malo en sí mismo. Todo depende de en dónde está la base del orgullo que estamos expresando. ¿Está en Dios o en el mundo? Dijimos también que las principales traducciones de la Biblia en español usan jactarse para el sentido negativo de presumir y gloriarse o enorgullecerse para el sentido positivo. Pero en griego, el idioma en el que está el Nuevo Testamento, solamente hay una sola palabra para expresar estos conceptos. Nuestro estudio se centrará esta vez en ciertos pasajes de las epístolas a los Corintios, ya que en ellas San Pablo habló bastante de la jactancia y la presunción mundana y que no deben tener lugar en la iglesia. También vamos a ver una parte del capítulo 1 de la segunda epístola a los tesalonicenses. Esta vez vamos a ver 4 maneras de presumir de acuerdo al mundo en la iglesia, en el marco de la iglesia, y cómo contrastan con las formas correspondientes de gloriarse en Dios. Estas serán las siguientes. Primero vamos a ver presumir de que tenemos un amplio criterio, que es lo incorrecto, y lo correcto es estar orgullosos de la obediencia de otros hermanos. En segundo lugar, presumir de lo que son meras apariencias contra enorgullecerse del corazón de nuestros líderes. En tercer lugar, gloriarse en campos de trabajo ajenos contra gloriarse en el campo que el Señor nos ha asignado. Y por último, jactarse en revelaciones contra gloriarse en las propias debilidades. Vamos a ver pues el primer tipo de jactancia, que es muy común en algunos círculos cristianos e incluso en algunas denominaciones. Presumir de que somos muy liberales, de amplio criterio, y que incluimos a todo mundo como hermanos en la iglesia, independientemente de la obediencia de cada uno a la palabra de Dios. Leamos un ejemplo de esto en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 5. Dice así San Pablo, llamándoles la atención a los corintios: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Los corintios estaban orgullosos porque se sentían muy liberales y de amplio criterio cuando aceptaban el pecado en su iglesia. Pero Pablo les advierte que aceptar a un hombre que tomó como amante a la esposa de su padre y lo están aceptando como hermano en plena comunión, no es como para evangelizarlo, que darle oportunidad de que conozca al Señor, sino que él se dice hermano y ellos así lo aceptan. Hará esta situación que los demás congregantes se contaminen, es lo único que van a lograr, y eso es lo que quiere decir con que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. El principio que podemos extraer de este pasaje es que, si estamos en posiciones de liderazgo, tenemos que examinar bien el testimonio de una persona antes de incluirlo como miembro en plena comunión de la iglesia. Y si no estamos en una posición de liderazgo, tenemos que tener cuidado de nuestras amistades. Un cristiano no debería cultivar la amistad de personas que vivan de acuerdo al mundo y no a la palabra, aun cuando se llamen a sí mismos cristianos y se congreguen, ya que se corre el riesgo de que nos volvamos a la manera de ellos. Digamos de paso, que jactarse de ser un cristiano liberal viene a ser lo mismo que jactarse de que sabes jugar con fuego.
porque lo que estás diciendo es que te gusta acercarte al pecado, que no tienes miedo de acercarte al pecado. En lugar de esto, en vez de jactarnos de nuestro amplio criterio, ¿hay algo de lo que podamos gloriarnos con respecto a otros hermanos? Por supuesto que sí. San Pablo da también ejemplos, de los cuales hemos escogido el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 1, en donde dice, a los tesalonicenses obviamente, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Como vemos aquí, Pablo muestra estar orgulloso de estos hermanos y incluso presume de ellos en otras iglesias. Así también nosotros podemos hablar con orgullo de los hermanos con los que convivimos y que son obedientes, que perseveran en la fe, que muestran amor, que soportan persecuciones. No es que nos queramos gloriar en nosotros, sino en ellos, como San Pablo, porque la amistad de estos hermanos es muy valiosa, porque como dice el Salmo 119, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Vamos a ver ahora el siguiente tipo de jactancia que ocurre en la iglesia específicamente, y es la jactancia sobre nuestros pastores, maestros y líderes en general. Maestros ya sea en la iglesia o que vemos en la televisión o lo que sea. Es natural que nos sintamos orgullosos de nuestros líderes, pero ¿en qué nos fijamos para estar orgullosos de ellos? Esa es la cuestión. En 2 Corintios, San Pablo nos advierte que no debemos juzgar a maestros, líderes, pastores, etc., por las apariencias. Él corrige a los corintios porque se han dejado llevar por las apariencias de otros maestros que no les están diciendo toda la verdad del Evangelio, que les cambiaron ya algunas cosas que a ellos les gustan más. Así dice San Pablo en 2 Corintios 5. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Es decir, San Pablo está hablando de él mismo y dice así, no buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Esto que está enfrentando San Pablo es como si en nuestros días llegara a un pueblo un evangelista proclamando el evangelio del Señor, abriera una iglesia y después llegara uno de esos evangelistas que usan trajes muy elegantes, cadenas de oro, anillos, etcétera, y que le hablan a la gente casi solamente de dinero. Es una situación comparable a lo que había pasado en Corinto. Por esto les está diciendo, nosotros no llegamos como llegan ellos, con su fama y su propaganda. Nosotros no nos vemos como ellos. Y según ustedes, hasta parece que nosotros estamos locos, pero eso es porque amamos a Cristo. Nuestro corazón es para Cristo, pero ustedes nada más se están fijando en las apariencias. Podemos notar que San Pablo nos da estos criterios para conocer el corazón de sus siervos. Número 1. Los verdaderos siervos del Señor no andan recomendándose a sí mismos. Número 2. Estos líderes pueden parecer locos en su manera de ser. Sus enemigos los acusan de fanáticos, de no ser realistas, etcétera, de que son personas imprácticas. En tercer lugar, la motivación de estos líderes es el amor que sienten por Cristo y su respuesta al amor del Señor Jesús. Y finalmente, un pastor o líder que tiene un corazón para el Señor no vive
para él o ella misma, sino para Cristo. Es lo que podemos aprender de lo que San Pablo nos dice aquí en 2 Corintios 5 del 11 al 15. Vamos a ver ahora el siguiente contraste, que es campo de otros contra el campo que Dios nos ha asignado. Vamos a explicar esto. Se trata de invadir un campo que en realidad pertenece a otra persona, en el ministerio, en la iglesia. San Pablo tenía este problema, como comentábamos, de que unos apóstoles o supuestos apóstoles llegaron a Corinto que convencieron a la gente de que el evangelio no era tan radical como Pablo lo ponía, que San Pablo tenía unas ideas que eran sus propias ideas, etcétera. Empezaron a acusarlo de varias cosas, pusieron a la iglesia, a muchos, en contra de San Pablo, el cual había fundado la iglesia ahí. Entonces, hablando de ellos todavía en la segunda epístola a los Corintios, pero ahora en el capítulo 10, dice esto San Pablo: no nos atrevemos a igualarnos, ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Como decíamos, los maestros que no tienen un corazón para el Señor tienden a recomendarse a sí mismos. Ahora vemos una característica más: invadir el territorio de otro ministro. Estas personas no dejan de recomendarse a sí mismos tratando de ganar adeptos para ellos, en lugar de discípulos para el Señor. Entonces, este tipo de persona fácilmente se mete en el campo de trabajo de otro porque lo que quiere es destacar y no pone atención al orden de la iglesia. Así, por ejemplo, vemos hermanos que quieren ser maestros y a veces ni dejan hablar al que Dios eligió para ese ministerio. Otros que se adueñan de los ministerios de profecía o que intrigan en la iglesia para quedarse con el puesto de otras personas. Nosotros, hermanos, tenemos que cuidar, respetar la autoridad y no querer sobrepasar el área que el Señor nos ha asignado a cada uno, porque el Señor le asigna un área de acción a cada uno. No debemos tratar de sobresalir por nuestra cuenta, en la carne, de ampliar nosotros mismos nuestro campo de trabajo, sino buscar ser fieles sobre lo poco o mucho que el Señor nos haya encargado. Y ya el Señor aumentará ese campo de acuerdo a sus propósitos. Nuestra encomienda, nuestra tarea es ser fieles en aquello, en lo que el Señor nos ha puesto. Vamos a ver el último tipo de jactancia del que vamos a hablar en esta edición, que tiene que ver con la jactancia, con las visiones y revelaciones que el Señor nos ha dado. Estábamos hablando hasta ahorita de nuestra actitud con respecto a otros hermanos, pero ahora vamos a ver nuestra actitud hacia nosotros mismos cuando el Señor nos ha dado una revelación o una visión. No todos tenemos estas experiencias, eso depende de Dios y sus propósitos, pero el Señor puede darnos visiones o un sueño que nos asombra. En estos casos debemos ser cuidadosos por varias razones. Vamos a ver lo que dice San Pablo al respecto, todavía en la segunda epístola a los Corintios, ahora el capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato,
porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Como podemos ver, San Pablo, presionado por los corintios, porque menosprecian tanto su ministerio, les habla, de manera indirecta, de revelaciones impresionantes que ha tenido. Esto lo está haciendo bajo presión, ya que por el bien de ellos mismos tiene que convencerlos de la validez de su ministerio. Pero aquí mismo él explica la razón por la que normalmente no comenta revelaciones que Dios le ha dado, para que nadie piense de él más de lo que ve u oye de él, precisamente porque no quiere andar recomendándose a sí mismo. Vamos a continuar con lo opuesto, la alternativa. ¿Por qué no gloriarnos y por qué en revelaciones y por qué gloriarnos en las debilidades? San Pablo continúa. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje nos da razones muy importantes para gloriarnos en nuestras debilidades, en lugar de gloriarnos en visiones y revelaciones. En primer lugar, si nos ponemos a hablar de este tipo de experiencias de las revelaciones indiscriminadamente, vamos a terminar exaltándonos a nosotros mismos, porque lo que estaremos comunicando es que somos muy espirituales o algo por el estilo. En segundo lugar, debido a una ley espiritual, si nos exaltamos de alguna forma, bloqueamos el poder de Dios en nosotros. Tenemos que tener cuidado de no hacer eso. Si Dios nos da una revelación, no es para que nos exaltemos a nosotros mismos. Con esto terminamos, vamos a repasar nada más de qué nos debemos gloriar y de qué no en este campo de la iglesia. En primer lugar, tenemos que gloriarnos del amor y la obediencia de otros hermanos, no de que tenemos amplio criterio para andar conviviendo y haciendo amistad con gente que no obedece. En segundo lugar, del corazón de nuestros pastores y líderes para con el Señor, no de cómo se ven o de cuánto saben, etc. En tercer lugar, del propio campo ministerial, gloriarse en el propio campo que el Señor me ha dado y no invadir el territorio de otros. Y en cuarto lugar, gloriarme en mis debilidades, no en visiones y revelaciones. Terminamos con este versículo que dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. 2 Corintios 10:17. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.